Muy buenos días, señor presidente de la Comisión Bicameral de Presupuestos, diputado Mario Cáceres, señora vicepresidenta y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, senadora Desirée Masi, señores miembros de la Comisión Bicameral, senadores, diputados. Es un honor y un privilegio poder participar de esta apertura, poder compartir con ustedes los lineamientos que fueron la guía por parte del Poder Ejecutivo al momento de diseñar este plan de gastos para el próximo año y que ponemos con mucha humildad y apertura a consideración del Poder Legislativo. Me gustaría comenzar repitiendo las palabras que le transmití al presidente del Senado la semana pasada cuando hice la presentación oficial del presupuesto, donde manifesté que estamos viviendo momentos muy particulares en nuestra nación y creo que es oportuno recordarnos que el proyecto que hoy nos ocupa trabajar es probablemente la ley económica más importante que tiene el Paraguay, que se discute una vez al año y que tiene un alto impacto, no solamente económico, político, social, a lo largo del año. Así que con mucha humildad y con mucha apertura vengo a presentar esto y a trabajar con ustedes sobre este proyecto que estamos seguros va a ayudar a poder reducir las enormes desigualdades que tenemos dentro de la sociedad y tratar de trabajar en la construcción de un Paraguay más justo, un Paraguay más inclusivo. La presentación está separado en tres partes: una breve introducción sobre la situación económica en la cual estamos hoy en la región, donde se ubica Paraguay, qué es lo que hemos venido haciendo en materia presupuestaria, por supuesto gracias al acompañamiento que hemos tenido a lo largo de los 3 años por parte del Poder Legislativo en la aprobación de los presupuestos y diferentes leyes que se han dado, y finalmente el proyecto del 2017 en unas grandes líneas, y después con mucho gusto poder responder cualquier pregunta. Hoy estoy acompañado por el viceministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez, la viceministra de Economía, la doctora Lea Jiménez, quien ha sido una reciente incorporación al Ministerio de Hacienda, la primera vez que el Ministerio de Hacienda, que es la institución más antigua dentro del Poder Ejecutivo, tiene una mujer al frente de esa institución, de ese viceministerio, así que hacer esa mención, donde en el Ministerio de Hacienda, de los 3 viceministerios, 2 son mujeres, y con una gestión que vienen acompañando mi trabajo y el cual me siento tremendamente orgulloso. ¿Dónde estamos en la situación económica? El mundo ha cambiado en los últimos 3 años. El mundo ha vivido una bonanza económica que ha beneficiado a los países miembros de los mercados emergentes, donde Paraguay ha sido uno de esos países beneficiados por un superciclo de los commodities. Esto ha hecho que todas las economías tengan un crecimiento históricamente alto, pero esto, sin embargo, tuvo un freno en el año 2014 y empezó a disminuir en el año 2015, eso se mantuvo en el año 2016. Hoy se está esperando, se está viendo una lenta recuperación a nivel mundial, pero lejos estamos de los niveles que hemos visto allá por los años 2010, 2011, 2012. Las economías avanzadas mantienen una proyección de crecimiento muy similar al promedio de 2010 al 2015, lo mismo para el 2016, 2017, y atrás de esto una leve pero constante recuperación de también el comercio internacional. A nivel local, más en la región, el caso más emblemático es el de nuestro principal socio comercial, el Brasil, que está viviendo no solamente una situación económica adversa, sino la peor recesión económica que el Brasil registra en su historia. Ellos llevan estadísticas económicas del año 1900 y nunca han sufrido una contracción económica de la magnitud, de la duración y la severidad de la cual hoy están experimentando. Esto, por supuesto, está acompañado de precios de los commodities bajos, donde Paraguay, siendo un país principalmente agroexportador, ha tenido o ha sufrido las consecuencias de esa caída en el precio de los commodities, y esto, como ustedes saben, ha tenido un impacto muy importante, principalmente en la economía rural.
Hay señales de recuperación a nivel local. Si vemos el crecimiento del último trimestre, el segundo trimestre de este año, vemos que esto ya datos de Paraguay, datos oficiales del Banco Central del Paraguay, vemos que en el segundo trimestre de este año, esto es abril, mayo, junio, comparado al mismo trimestre del año anterior, hemos registrado un crecimiento económico del 6,2%, un crecimiento muy importante. La economía ha mostrado signos de recuperación. En algunos sectores todavía no es un crecimiento general en todos los sectores, pero claramente hay síntomas de recuperación que nos hacen pensar que la proyección del 3,5% que el Banco Central está proyectando para este año es no solamente alcanzable, sino que hoy se encuentra en el sector más conservador de esa proyección. Probablemente el crecimiento económico va a estar por encima del 3,5%. A pesar de esta coyuntura externa menos favorable, vemos que Paraguay mantiene un buen desempeño, sobresale entre los países de la región como uno de los que va a tener un mayor crecimiento, y creemos que esto no es un dato menor, ¿verdad? Un país que se ha favorecido por los vientos de cola, como se suelen mencionar, y hoy estamos siendo afectados con vientos de frente. Lo que antes nos empujaba a crecer, hoy nos hace más difícil ese trabajo. Y tratando de reflejar esto de una manera gráfica que sea entendible, en este gráfico podemos ver el crecimiento promedio, la diferencia del crecimiento promedio de Paraguay con nuestros dos principales socios comerciales y con el resto de América Latina. Entre el año 2009 y 2012, Paraguay crecía 1% por debajo de lo que crecía Argentina. Crecía inferior a lo que crecía Brasil y crecía menos de lo que crecía América Latina. O sea, en un escenario donde todos los países crecían, Paraguay crecía menos que esos países. Hubo una bonanza económica que mantuvo tasas de crecimiento muy altas, pero esas tasas de crecimiento altas fueron inferiores a lo que estaban experimentando la región y principalmente nuestros socios comerciales. Cuando vemos el crecimiento del año 2013, 14, 15 y la proyección de 16 para este año, vemos que la ecuación ha cambiado totalmente. Vemos que el Paraguay hoy crece 5,6% más de lo que está creciendo Argentina, 7,4% más de lo que crece Brasil y 5,4% más de lo que crece América Latina. Entonces, en un escenario mucho más adverso, Paraguay sobresale como uno de los pocos países que crece y se desacopla del crecimiento de nuestros vecinos. En términos de política económica, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos venido implementando en este escenario más difícil? Donde no solamente tenemos que sostener o tratar de compensar algo de esta situación económica más adversa, sino también tenemos que hacer de alguna manera que le pueda blindar o lo pueda ayudar a aquellos sectores más vulnerables, sabiendo con certeza que una desaceleración económica tiene siempre un impacto mayor en los sectores más vulnerables. Y eso es lo que nos ha motivado a aumentar las inversiones, tanto en la construcción de viviendas sociales como en las obras de infraestructura en general, entendiendo que la obra pública no solamente tiene un componente de actividad económica que genera mano de obra de corto plazo, sino que genera un retorno social y un retorno económico a largo plazo muy importante. Los números hablan de un crecimiento abrumador de lo que ha sido el promedio entre el año 2003 y el año 2012, al promedio que ha aumentado en los últimos 3 años, tanto en la ejecución de obras por parte de Senavitat como en el Ministerio de Obras Públicas, donde en 4 años se ha invertido más que en los 10 años anteriores. Estamos apostando al desarrollo de nuestro país porque creemos que las inversiones que no se han hecho en el pasado han sido un freno para que Paraguay pueda desarrollarse plenamente, haya podido desarrollar su pleno potencial, entendiendo que este es un país donde la naturaleza realmente nos ha bendecido, nos ha dado un suelo tremendamente rico, nos ha dado agua, tenemos un bono demográfico muy importante, que es un motor de una economía vigorosa, pero no hemos hecho las inversiones que han podido catalizar esos factores naturales, esos factores demográficos, hacia un crecimiento pleno y, lo más importante, un crecimiento más inclusivo, entendiendo de vuelta que la falta de inversión pública tiene un impacto mayor en aquellos sectores de ingresos menores. La inversión en infraestructura que ha hecho la Administración Central, esto es solamente la Administración Central sin incorporar las empresas públicas,
registra a agosto de este año un crecimiento del 32% sobre lo que ha sido ya un crecimiento récord el año anterior, y llevando el crecimiento comparado a los 10 años hasta el año 2015 a un más del 136%. Al mismo tiempo, hemos reducido los costos operativos relacionados con la inversión pública. Creemos que este no es un dato menor. No solamente hemos aumentado el volumen de obras de infraestructura, sino componentes de gastos corrientes asociados a la inversión pública han tenido una reducción muy importante, y esto como consecuencia de la introducción del Sistema Nacional de Inversión Pública, que fue una ley aprobada por el Parlamento y que le delega al Ministerio de Hacienda un control sobre los gastos relacionados a las obras de infraestructura, no solamente en su proceso de diseño, evaluación y aprobación, sino también en el proceso de evaluación del impacto posterior de estas obras. En el caso de obras también de viviendas, no solamente se ha dado un aumento importante en la asignación presupuestaria para la construcción de más viviendas, sino que se ha dado un mejoramiento en los niveles de eficiencia que no solamente nos indican que se ha mejorado en función a la cantidad de dinero, sino que se han hecho más casas con la misma cantidad de dinero que se hacía anteriormente. Y lo más importante, lo cual estamos plenamente convencidos en el Ministerio de Hacienda, en el Poder Ejecutivo, es que lo estamos haciendo de manera prudente y sostenible. El debate que nos hemos llevado en los últimos años sobre un aumento en el ritmo de inversión pública, por supuesto que ha venido atado a un debate interno que hemos tenido como sociedad, como actores políticos, sobre el sostenimiento de las cuentas fiscales, si es sostenible, si es prudente, si la deuda pública que hoy tiene Paraguay es manejable no solamente para ahora, sino para más adelante. Y la realidad es que a pesar de este incremento muy importante, la deuda pública sigue situándose entre los niveles más bajos. De hecho, el más bajo junto con Chile de los países menos endeudados de América Latina. Lejos de ser un motivo de orgullo, es un motivo de preocupación, entendiendo que Paraguay junto con Chile se encuentran en los dos extremos, entre el país que más ha invertido y más se ha desarrollado y el país que menos ha invertido y se ha desarrollado. Entonces, es un desafío muy importante que tenemos que mirar a largo plazo sobre cuál es el modelo de país que nosotros queremos tener. Y el otro cuestionamiento, que también es un cuestionamiento válido, es la deuda sigue siendo baja, pero el crecimiento ha sido muy importante. El crecimiento es lo que preocupa. En los últimos años ha habido un incremento muy importante. Y vemos que de vuelta, que Paraguay ha sido el país que menos, o entre los que menos, ha crecido su deuda pública en los últimos años. Vemos que Paraguay hoy se sitúa en el extremo de los países que menos han endeudado, con Perú y Uruguay, y vemos que está muy lejos del incremento en la deuda pública que han tenido países como Argentina, Ecuador, Colombia y hasta Brasil y Chile. Los niveles de deuda no solamente son bajos en términos brutos. Cuando empezamos a mirar con mayor detalle cuál es la composición de esa deuda pública, empezamos a ver de que los indicadores nos dan que es inclusive aún más prudente o más sostenible de lo que un número puede dar. La deuda bruta, el indicador más general o más amplio, establece que Paraguay al mes de julio de este año tiene una deuda bruta de 22.5% del PIB. Pero sin embargo, cuando empezamos a desglosar eso, vemos que una parte de esa deuda es una deuda de empresas públicas que históricamente no han invertido. Y el no haber hecho las inversiones le ha imposibilitado poder proveer un servicio como lo establece sus mandatos. Ha habido un incremento en los últimos años de la inversión en las empresas públicas. Entonces, cuando descontamos eso, vemos que la deuda solamente de la administración central estamos hablando que es inferior al 20%. Cuando sacamos de esa deuda aquellos activos que se han comprado con esa deuda, por ejemplo, cuando hemos capitalizado la participación de Paraguay en organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, la CAF, eso realmente es un activo. Hemos emitido una deuda para invertir en un activo. Cuando neteamos, vemos que la deuda baja aún más, es un 18,5%. Y cuando vamos inclusive más y vemos que parte de ese 18,5% incluye lo que se denomina un bono perpetuo, que fue emitido en el año
2013, a comienzos del año 2013, para recapitalizar el Banco Central, que fue un ajuste contable como resultado de una ley que fue sancionada por el Poder Ejecutivo, sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo, donde arregla las cuentas del Banco Central y soluciona un problema histórico que se venía acarreando desde la crisis financiera de los años 90. Vemos que en realidad la deuda de la Administración Central en términos netos, estamos hablando de una deuda de apenas el 16% del PIB. En los últimos años hemos estado generando espacio fiscal a través de la contención del gasto salarial. Paraguay ha registrado superávit fiscal de manera consecutiva durante 8 años, desde el año 2003 hasta el año 2011. Sin embargo, durante ese mismo periodo, que fueron periodos de ahorro, el gasto salarial crecía a un ritmo cercano al 18%. Y la inversión fue año tras año postergada para priorizar gastos salariales. Entre el año 2011 y el año 2013, el crecimiento del gasto salarial fue de 5.2 billones, cuando solamente hemos incrementado en ingresos tributarios en 3.3 billones. Lo que nos dice que no solamente hemos gastado todo el ingreso adicional, sino también nos hemos gastado el ahorro que se había acumulado en años anteriores. A partir del año 2014 y de 2015, y de vuelta quiero ser muy claro en esto, con un acompañamiento por parte del Parlamento en la aprobación de los presupuestos, hemos podido hacer una contención del crecimiento en el gasto salarial, donde solamente la mitad de todo el ingreso que hemos tenido adicional en ingresos tributarios ha sido destinado para un mayor gasto salarial, lo que nos dice que hemos utilizado una mayor parte de nuestros ingresos para gastos sociales e inversiones productivas. Por supuesto, no podemos reconocer que hay necesidades en el ámbito salarial. Han habido grandes conquistas, reivindicaciones de sectores que han sido históricamente postergadas, ¿verdad? Y yo creo que es importante mirar esto, el crecimiento del gasto salarial en algunos sectores entre el año 2011 y el año 2016. Y vemos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación ha tenido un incremento de más del 50% en gastos salariales, el Ministerio de Salud Pública casi un 100% de aumento, fuerzas de seguridad, universidades y así. Hoy vemos que las entidades con responsabilidad como la educación, la salud y la seguridad se ubican en los primeros 6 lugares en la asignación de mayores salarios en los últimos años. Y por supuesto, no podemos desconocer que hemos conseguido esto apostando a un proceso de formalización económica y la mejora de nuestra gestión en materia recaudatoria. Como ustedes sabrán, no se han hecho grandes reformas impositivas en los últimos años. Recordarán la modificación que se hizo allá en el año 2004, donde en realidad se hace un reordenamiento administrativo y una adecuación fiscal. No fue una reforma impositiva, pero sí podemos decir que fue muy exitosa en un proceso de formalización que se ha venido dando de manera gradual y que nosotros entendemos se ha incrementado en los últimos años. Estudios internacionales nos dicen que la evasión del IVA, que es el principal instrumento recaudador que tiene hoy la administración tributaria, ha disminuido de un 36,7% en el año 2012 a un 30,9% al 2014, y hemos visto un incremento muy importante en los contribuyentes registrados en la Subsecretaría de Tributación. Nos sentimos orgullosos del progreso, pero la realidad es que hay todavía muchísimo camino por delante, todavía hay niveles de evasión muy importantes que creemos que con mayores controles, con desarrollo de tecnología y formación de capital humano, estos niveles van a seguir disminuyendo la informalidad y van a seguir aumentando los niveles de recaudación con el mismo régimen tributario. El resultado ha sido la disminución de la relación de ingresos tributarios y servicios personales, esa combinación de un mayor esfuerzo fiscal en materia recaudatoria y un acompañamiento legislativo en la aprobación de presupuestos que contengan el gasto salarial nos ha permitido reducir en los últimos años esa relación entre cuánto gastamos de cada 100 guaraníes en salarios. Esa relación estaba en el año 2013 en 85,5%. Con el presupuesto de este año eso nos va a llevar a una proyección del 78,5%. Y lo que nos ha permitido focalizar los esfuerzos en aquellos grupos más vulnerables. De vuelta insistiendo que
una situación económica menos favorable hace que el impacto más fuerte se sienta en los sectores más vulnerables. Y estos son algunos de los programas que se han utilizado, programas que han sido desarrollados en administraciones anteriores, pero reforzados con mucha fuerza durante esta administración, con mucho foco en no solamente aumentar el volumen, sino la calidad de estos programas. El programa Tecoporá, de transferencias condicionadas, ha tenido una fuerte apuesta. Por primera vez en 10 años de su creación, este año tuvo un incremento en la asignación que se les da a las familias en esos segmentos. Y el programa Adultos Mayores también ha tenido un dinamismo muy importante en los últimos años y creemos que esto es no solamente una herramienta para paliar los niveles de pobreza en el área rural, sino también como un mecanismo de dignificación de los adultos mayores. Y de vuelta a esto, con el objetivo de mantener las recientes conquistas sociales. América Latina ha hecho progresos enormes en materia social, la reducción de la pobreza ha sido un avance en toda la región, pero hoy estamos viendo que esa situación económica menos favorable está haciendo que grandes segmentos de las poblaciones de la región hoy están entrando nuevamente en los bolsones de pobreza. En el caso de Paraguay, se ha disminuido la velocidad con la que venía disminuyendo los niveles de pobreza y pobreza extrema, pero sigue una tendencia decreciente y creemos que eso es un logro muy importante, lo cual nos debería alentar a seguir insistiendo en estas políticas sociales que nos ayuden a mejorar los indicadores sociales. Paralelamente, y por supuesto con el apoyo del Poder Legislativo, hemos impulsado cambios estructurales que sostendrán el crecimiento no solamente actual, sino el crecimiento futuro, entendiendo que Paraguay tiene oportunidades que todavía no han sido aprovechadas. Hay reformas que han sido postergadas, que sabemos, que tenemos la certeza que van a generar la posibilidad de que Paraguay pueda dar no solamente un mayor crecimiento económico, sino una distribución del ingreso mucho más equitativa, que un crecimiento económico sea mucho más inclusivo. No podemos desconocer el rol que ha tenido la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada por el Parlamento en el año 2013, y que hoy guía las discusiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia presupuestaria. Los avances han sido enormes y nos animan a pensar que tenemos que construir sobre esta herramienta, sobre esta regla fiscal que nos va a permitir mantener una política económica, una política fiscal con previsibilidad a largo plazo. Se ha dado un impulso a la participación privada a través de las alianzas público-privadas, una ley que va a marcar un antes y un después sobre la participación privada en las obras de infraestructura, un hecho que ha hecho de Chile, justamente el país más avanzado en materia de infraestructura, la punta de lanza de sus proyectos de inversión. Han habido reformas financieras importantes, la ley de bancos que ha sido ampliamente debatida por ambas cámaras del Congreso, ubica a Paraguay entre los casi o los pocos países, si no decir el único, que hace reformas en materia financiera en días soleados, no a la luz de una crisis bancaria, una crisis financiera. Y ese es un mérito que tenemos que sentirnos orgullosos. Todos los países han modificado su legislación bancaria, su legislación financiera, a la luz de una crisis que tiene un costo económico y un costo social muy importante. En el caso de Paraguay, hemos reformado o estamos ya en proceso final de reformar la ley de bancos, luego de 25 años en un escenario de estabilidad financiera y de estabilidad económica. Lo mismo estamos haciendo en el proyecto que sigue en discusión en el Parlamento con la Carta Orgánica del Banco Central, que es un complemento de la ley bancaria, y el proyecto del BNF, que busca darle a la banca pública de primer piso las herramientas para que pueda desarrollar el crédito en aquellos segmentos donde no ha podido ir o el sector privado no está interesado en ir. El Banco Nacional de Fomento es una herramienta potente de política pública de atención a aquellos sectores más vulnerables, principalmente el sector productivo rural. Pero la realidad es que la Carta Orgánica o las reglas de juego que hoy rigen su funcionamiento datan de hace 60 años, una realidad totalmente diferente al Paraguay que hoy estamos viviendo. En términos del sector productivo, hemos presentado proyectos que están todavía en discusión en el Parlamento de capitalización del crédito agrícola de habilitación y el fondo ganadero, proyectos que van a dar justamente un impulso en aquella agricultura, ganadería campesina que hoy está sufriendo de manera importante este cambio en las condiciones externas. En materia de protección social y ahorro, he sabido que el año pasado hemos presentado un proyecto de creación de la Superintendencia de Fondos de Pensión. Lo hemos retirado a pedido del sector privado y hoy estamos en las puertas de volver a presentarlo para que sea estudiado en el Parlamento.
El aumento del capital humano a través de programas de becas es una política de Estado con una visión a largo plazo. Hay un proyecto de ampliación del programa de Carlos Antonio López a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de 20 millones que estamos seguros que van a ser inversiones a largo plazo, que van a cambiar la fisonomía del Paraguay en el futuro. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar también una conquista de la sociedad que ha sido impulsada, acompañada por los estamentos políticos y una fuerte convicción por parte del Poder Ejecutivo, el acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto. Y ahora me gustaría ver a cuáles son los objetivos que estamos apuntando con este presupuesto que estamos presentando el día de hoy. Sobre una firme convicción de que estamos construyendo políticas a largo plazo, mantenemos, ¿verdad?, nuestra vocación y nuestra convicción de mantener una política fiscal sostenible y que sea responsable a largo plazo. Es una de las garantías que Paraguay ha construido a lo largo de los últimos años para crear credibilidad, tanto en inversionistas, empresarios locales, como en la ciudadanía. Tenemos que cuidar esto que Paraguay ha construido a lo largo de varios años y varias administraciones. Una macroeconomía estable, una macroeconomía que tiene la mirada puesta a largo plazo. Pero lo que hoy estamos entendiendo que la macroeconomía estable no es suficiente, es una condición necesaria pero no suficiente, y una política económica mucho más firme en materia de generación de riqueza y de distribución de riqueza es lo que estamos apostando. Queremos asegurar los recursos para programas sociales con un fuerte énfasis en educación, mantener el impulso a las inversiones en infraestructura y la construcción de viviendas y continuar un proceso de mejoramiento de la gestión y la calidad del gasto público, que creemos son las herramientas que nos van a permitir un mayor desarrollo económico y social. El escenario sigue siendo desafiante. Entendemos que va a ser un escenario complejo. Esa es la realidad. Las demandas siguen creciendo y tenemos que sacar de todos los recursos las herramientas para poder generar un desarrollo económico más inclusivo. Crecimiento que se está proyectando es el 3,8%, una inflación del 4,5% y un tipo de cambio referencial calculado por el Banco Central del orden de 5.929 para el próximo año. Estamos esperando que la coyuntura, como había mencionado, una recuperación, una leve recuperación, pero continua, un crecimiento del 3,8% para el año 2017 y una recuperación en las importaciones, pero muy por debajo de los niveles de importación que se habían visto hasta el año 2014. Estimamos un moderado crecimiento en la recaudación. Como ustedes saben, este es el principal indicador o el indicador más importante al momento de evaluar la construcción de un presupuesto, determinar cuántos son los recursos con los cuales vamos a contar, lo cual lo hemos hecho de una manera prudente. Hemos hecho un análisis muy exhaustivo sobre todos los impuestos que se están recaudando y la posibilidad recaudadora que tienen para el año que viene. Estamos estimando que va a ser de un 9% en términos nominales, sobre un crecimiento que estamos estimando del 6% para este año. En materia de gasto, el presupuesto apunta a cubrir requerimientos de la población. Hemos construido un presupuesto, como nosotros lo definimos, con un rostro humano. Queremos que la gente se sienta identificada por ese presupuesto. Es un proceso muy complejo porque tenemos todavía un presupuesto muy rígido, pero en el margen estamos tratando de que refleje cada vez más las necesidades de la población. Apostamos a la dignificación de la forma de vida de nuestros compatriotas, ampliando la cobertura de bienes y servicios públicos, principalmente aquellos que tienen un claro contenido en los sectores más vulnerables. El programa Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema estima llegar con este presupuesto a 190.000 beneficiarios de los 48.000 que teníamos en el año 2012. En el programa de Familias con Acceso a Viviendas Dignas estamos apuntando a cerca de 10.000 viviendas el próximo año. La protección a niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, también estamos apuntando a un número de 12.000 niños que sean alcanzados, y las transferencias monetarias condicionadas también apuntando a un crecimiento que nos lleve a las 150.000 familias en situación de pobreza extrema. En el área de viviendas programamos recursos para cumplir con las metas establecidas en el área de vivienda, un crecimiento sobre el presupuesto de este año.
Queremos asegurar un ingreso de más adultos mayores en situación de pobreza extrema, como había dicho, llegando a los 190.000 beneficiarios el próximo año. Subsidiando a familias en pobreza extrema, entendiendo que esto rompe el círculo vicioso de la pobreza, apuntando a que las familias puedan, a través de estas transferencias condicionadas, enviar a sus hijos a las escuelas, que sus hijos estén vacunados de manera apropiada, de manera que puedan tener un desarrollo pleno en esa etapa inicial de sus vidas. Estamos apuntando que los programas sociales, como Tecoporá, adultos mayores, avancen, se amplíen en la cobertura, sino que estamos ampliando la visión que tiene el sector público hacia los programas sociales, tratando de buscar la graduación de las familias de un modelo meramente asistencialista hacia un modelo donde acompaña y los inserta en cadenas productivas. El programa Tecojá, que está incorporado actualmente y que va a ser aumentado el próximo año, busca alcanzar a más de 3.000 familias, a sumar a las más de 3.000 familias que ya han sido alcanzadas con lotes regularizados, y a través del programa Tenonderá, que es un apoyo en el proceso de inserción de estas familias en el sector productivo. En materia de educación, el mayor incremento que se está dando dentro de la institución del sector público es el Ministerio de Educación y Cultura, un crecimiento del 9%. Y la composición de ese presupuesto es el que nos motiva para mirar adelante. Hay un fuerte crecimiento en el componente de inversión de capital, que ha sido un área que ha sido históricamente rezagada. Hay un aumento muy importante en la construcción de escuelas y mejoramiento de ya las escuelas existentes. También estamos proyectando dotar a estudiantes con las herramientas necesarias para un mejor aprovechamiento de las clases, aumento en la cantidad de textos y materiales didácticos, construcción y reparación de escuelas, como ya he mencionado, y el financiamiento de becas de estudio en el exterior para posgrado y entrenamiento docente. Con mucho orgullo, el día de ayer hicimos la entrega de los primeros 100 docentes de 17 departamentos, donde tenemos inclusive una representante del departamento de Boquerón, una paraguaya originaria del pueblo guaraní occidental, de la etnia guaraní occidental, que realmente nos llena de orgullo el avance que se ha dado en la dignificación de los docentes en el Paraguay, apostando al futuro. En materia de salud, hay una apuesta al fortalecimiento del sistema de salud. Entendemos que los recursos son totalmente insuficientes para las enormes necesidades que tenemos en materia de salud, pero hay una apuesta a ir aumentando gradualmente, y no solamente en la asignación de estos recursos, sino que se puede hacer cada vez más con los recursos ya disponibles. En materia de atención a personas en unidad de salud familiar, un incremento del casi 50% de los niveles que veíamos en el 2012, 18% más en unidades de salud instaladas, adquisición de vacunas, inversión en medicamentos, casi duplicando el monto que teníamos en el año 2012. De vuelta, nos sentimos orgullosos del avance, pero entendemos que todavía es insuficiente para las enormes necesidades que tenemos en materia de salud pública. El gasto en medicamentos, y este es solamente uno de los ítems que está dentro del presupuesto de salud pública, con lo que estamos planteando para el presupuesto del próximo año, si fuese aprobado, estaríamos llegando a 3 billones de guaraníes en inversión de medicamentos, que eso se compara con 2.3 billones que fue la inversión que se hizo desde el año 97 hasta el año 2012. De vuelta, entendemos que en una sociedad que está avanzando, que está progresando, las demandas de la sociedad, las demandas de la ciudadanía solamente van a aumentar, así que estamos cada vez lejos de llegar a un nivel óptimo en materia de cobertura de salud. En materia de inversión pública, proponemos mantener los altos niveles de inversión dentro de los límites que nos establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Creemos que esto es insuficiente para las necesidades de desarrollo que tiene Paraguay y la capacidad que tiene Paraguay de movilizar recursos para mayores inversiones, pero dentro de los límites estamos proponiendo mantener los niveles de inversión en tanto construcción de puentes, mantenimientos viales y extensión de las rutas.
Con lo programado para el año 2017, el Ministerio de Obras Públicas habrá invertido en 5 años más que el periodo desde el año 1997 hasta el 2012. 12 años, 16 años de inversión. De vuelta, esto es totalmente insuficiente para las necesidades de desarrollo que tiene Paraguay y el potencial que tiene para tener un crecimiento económico más inclusivo. En materia de agricultura y ganadería, estamos proponiendo en el presupuesto mantener los programas de asistencia técnica, financiamiento a proyectos productivos y transferencias monetarias a familias para la implementación de tecnología en la producción. En materia de orden y seguridad, también trabajando en el fortalecimiento institucional, esta otra área muy sensible, donde claramente hay una necesidad de destinar más recursos. Estamos acomodando dentro de las posibilidades mayores recursos, pero esto es totalmente insuficiente ante las enormes necesidades que se tienen. Apostamos a seguir apoyando el desarrollo del sector privado a través de la generación de empleo y la inserción laboral, donde entendemos que el sector privado también tiene una responsabilidad en el desarrollo económico del Paraguay. Estamos proponiendo un incremento en la inversión a través de la habilitación de la ventanilla única de asistencia al inversionista, simplificación y automatización de trámites para la exportación e importación de bienes y servicios, cursos de formación a través del SNPP, SINAFOCAL, y asistencia a jóvenes para la inserción laboral. Estos son algunos de los programas que estamos planteando. En general, el presupuesto plantea en la versión presentada por el Poder Ejecutivo un crecimiento del 4,2% con respecto al presupuesto aprobado para el año 2016. Esto lleva a que el presupuesto destine 29,3 billones más de lo que se había destinado en el año 2012. En términos de salarios financiados con impuestos, solamente con fuente 10, estamos proponiendo un incremento de apenas el 0,8%, menos al 1%. Y ahí le pido que vean lo que ha sido el comportamiento en años anteriores, en años donde habíamos registrado superávit fiscal. Sin embargo, ese superávit fiscal era absorbido casi en su totalidad por el crecimiento en el gasto salarial que rondaba entre el 18, 15, 14% y con un número realmente que asusta, un crecimiento del 30,8% en el año 2012. Gradualmente hemos venido disminuyendo este crecimiento, tratando de movilizar cada vez más recursos hacia programas sociales e inversión. La relación de impuestos sobre ingresos tributarios va a continuar cayendo en la medida que tengamos esa contención en los salarios y un aumento en la recaudación. Vamos a ver que esa relación va a continuar cayendo. Con el proyecto que estamos planteando, esa relación iría al 78,5 del presupuesto vigente al 72,6. O sea, más recursos irían para programas sociales y para inversiones. Y todo esto aprovechando mejores alternativas de financiamiento. Este también es un tema siempre muy debatido, el monto solicitado en materia de emisión de bonos. Lo que estamos planteando es un monto de 3,3 billones. Esto es casi 15% menos de lo que había sido aprobado para el presupuesto de este año, que estaba en 3,8 billones. Y el dato que quería compartir con ustedes es que una parte muy importante de esto es para el refinanciamiento de deudas que están venciendo este año. De estas deudas vemos que el 72%, o sea, 228 millones, son deudas que fueron contraídas antes de nuestra administración. Y este es un gran debate que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo entiendo que es motivo de preocupación por parte del Poder Legislativo si este refinanciamiento o muchas veces llamado bicicleteo es una práctica común, normal, deseable por parte de los estados, ¿verdad? Y siempre pensamos que las deudas hay que pagar. Por supuesto, somos seres humanos donde uno nace, crece profesionalmente y después llega a su edad de jubilación y el ideal es que uno pueda ir a descansar sin ninguna deuda. Pero la realidad de los países es diferente a la de las personas. Los países no tienen ese ciclo de vida y lo que hacemos constantemente es seguir respondiendo a las enormes necesidades que tiene la sociedad. Hoy Paraguay está pagando las deudas que han sido contraídas en administraciones anteriores para financiar obras que eran necesarias en administraciones anteriores. Y hoy estamos emitiendo deudas para poder financiar las inversiones que esta generación necesita.
Y no podemos condenarle a la próxima generación que pague nuestras inversiones cuando ellos van a estar enfrentados a nuevas necesidades de inversión, a nuevas inversiones de desarrollo. Entonces, esta es una práctica que utilizan todos los países y que hoy Paraguay se ubica entre los países con menor nivel de deuda, pero mayor nivel de atraso en términos de infraestructura. En gran parte, estos son los resultados de una madurez político-económica y de vuelta a lo largo de la presentación, de manera abierta, dado el mérito que ha tenido el Poder Legislativo durante este proceso. El progreso que Paraguay ha construido en materia económica no es el resultado solo del Poder Ejecutivo, es el trabajo de la sociedad en su conjunto, donde cada uno ha hecho su parte. El Poder Legislativo ha tenido una responsabilidad muy importante en la construcción de una política económica prudente que ha mejorado y que hoy ubica a Paraguay entre un selecto grupo de países que sigue creciendo a tasas muy importantes. El proyecto mantiene un déficit para la Administración Central del 1,5%, cumpliendo con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, y el crecimiento de los gastos corrientes, que la Ley de Responsabilidad Fiscal nos permite hasta un 8,5%, estamos planteando un crecimiento del 5,9% por debajo de lo que establece el presupuesto, la Ley de Responsabilidad Fiscal. En resumen, este proyecto que hoy les presentamos apunta a asegurar recursos para programas sociales y fortalecer la inversión en educación, mantener el impulso a la inversión en infraestructura y a las viviendas y continuar con el mejoramiento de la gestión pública y la calidad del gasto público. Señores parlamentarios, les agradezco por su atención y estoy a disposición para responder las preguntas que tengan. Muchísimas gracias.